Los temores de una guerra entre Rusia y Ucrania crecen día a día, y tanto el presidente ruso Vladimir Putin como los líderes europeos y de Estados Unidos han elevado el tono de las advertencias. Rusia tiene una política exterior pacífica, pero tiene derecho a defender su seguridad. Putin asegura que solo busca defenderse y exige dejar asentado por escrito que Ucrania no será parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, mientras que el mandatario estadounidense Joe Biden afirma que Moscú está tratando de mostrar su fuerza y advierte de las sanciones sin precedentes que podría enfrentar el Kremlin si incursiona en suelo ucraniano. Incluso asegura que actualmente existe una unanimidad total con los líderes europeos para coordinar una respuesta certera. Tuvo una muy buena reunión, unanimidad total con todos los líderes europeos. ¿Qué hay de fondo y qué tan probable es una invasión? Aquí te lo explicamos. Para comprender el conflicto debemos saber el por qué a Rusia le interesa Ucrania. Y es que este país fue parte de la hoy extinta Unión Soviética, pero al caer se independizó hace 30 años. Sin embargo, al interior de Ucrania hay profundas divisiones entre quienes desean integrarse más a Europa Occidental y quienes desean estrechar lazos con Rusia. Cabe recordar que en febrero de 2014 el presidente prorruso de Ucrania, Viktor Yanukovych, fue derrocado tras manifestaciones violentas, y fue en ese contexto que Rusia se anexionó Crimea. Aunque Putin asegura que no es su intención invadir, ha desplegado unos 100.000 soldados a la frontera y en los últimos días ha advertido que si Rusia actúa será solo en defensa propia. Y es que uno de los temores de Putin es que el conflicto actual sea la posibilidad de que Ucrania se sume a la OTAN, lo que el mandatario ruso considera inaceptable. La razón, Rusia siente que la alianza se está expandiendo a niveles que amenazan la existencia del país. Como se sabe, varios países de Europa Central y Oriental que formaban parte de la Unión Soviética o de su esfera de influencia se han unido a la OTAN. 4 de ellos, Polonia, Lituania, Letonia y Estonia, tienen fronteras con Rusia. Ni un milímetro más hacia el este es lo que nos dijeron en los 90. ¿Y qué ocurrió? Que nos engañaron. Nos engañaron descaradamente. Hubo 5 olas de expansión de la OTAN. Esto es a lo que me refiero. Tienen que entender que nosotros no somos una amenaza. No fuimos a las fronteras de Estados Unidos o Reino Unido. Ustedes vinieron a las nuestras. ¿Qué tan probable es una invasión? En su conferencia por el primer año de gobierno, Biden prácticamente dio por hecho que habrá una incursión y, de acuerdo con medios, planea enviar hasta 5.000 elementos a la zona para apoyar a los aliados. Que no quede ninguna duda de que si Putin toma esta decisión, Rusia pagará un alto precio. Tampoco es el único escenario para el que debemos estar preparados. Rusia tiene una larga historia de uso de medidas distintas de acción militar abiertas para llevar a cabo agresión y tácticas paramilitares. La OTAN también ha incrementado su presencia en el flanco oriental, incluyendo el envío por parte de España de la fragata Blas de Lezo y el cazaminas Meteoro. Además, considera incrementar su presencia en el sureste de la alianza. ¿Cómo sería una invasión? Expertos creen que dado que Putin sabe que correría un gran riesgo si emprende una invasión a gran escala, podría optar por una incursión menor. En su conferencia, Biden incluso llegó a sugerir que el tamaño de la invasión sería la respuesta, lo que enfureció a Ucrania, que consideró que se le estaba dando vía libre al Kremlin para una acción pequeña. Según expertos consultados por la cadena BBC News, una operación podría ir de ataques híbridos, hackeo, desinformación, etc., a una invasión a escala total como Europa no ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tiene que ver el gas en el conflicto? Rusia ha amenazado con cortar el suministro a Europa si impone sanciones al país. Sin embargo, la Unión Europea depende de Rusia para el 40% de su gas, así que cualquier corte por parte de Rusia afectaría mucho a Europa, aunque el corte también afectaría a los rusos.
Otra posible afectación sería el acuerdo Nord Stream 2, el gasoducto de Rusia a Alemania que ya está terminado pero aún no conduce gas y que se ha convertido en un factor en la negociación. Alemania ha amenazado con suspender el acuerdo en caso de que Rusia implemente su ofensiva. ¿Europa y Estados Unidos pueden detener a Rusia? Estados Unidos ha amenazado con sanciones como no se han visto a Rusia, a la que advirtió que enfrentará un desastre si actúa, dejando en claro que no enviará tropas de combate. Pero el país no ha logrado mostrar la unidad que deseaba con los europeos, que están viendo de qué manera pueden responder como bloque a una incursión rusa. Los Estados miembros de la OTAN han advertido que no permitirán que nadie los ate de manos en su política de puertas abiertas. Además del gasoducto Nord Stream 2, una herramienta económica con la que cuentan los europeos es el sistema de pago SWIFT, del que podrían desconectar al sistema bancario ruso. Aunque hasta ahora se ha manejado como un recurso extremo, países como Letonia no han descartado la posibilidad en un intento por mandar un mensaje fuerte a Moscú.